Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience siempre en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. María, aquí estamos, pidiendo tu patrocinio, pidiendo que nos cubras con tu intercesión, que nos presentes ante el Señor, para que en esta tarde, cuando vamos a seguir reflexionando sobre la realidad tan importante para nuestra vida de la oración, tú intercedas por nosotros ante el Señor, de tal manera que Él a mí me conceda las palabras necesarias para llegar al pueblo del Señor, del que tú haces parte, María, anunciando no lo mío, sino lo que el Señor quiere que yo anuncie. Pero que en cada una de las personas, también por tu intercesión, el Señor les abra el oído y puedan acoger tu palabra que los convierta. Señor, todos necesitamos que tu Madre interceda por nosotros. María, que tu presencia nos conforte, nos anime a que hagamos lo que tu Hijo nos dice y no simplemente lo que nosotros creemos que, siendo nuestra voluntad, es también la voluntad de Dios. María, que aprendamos de ti, que solamente querías hacer lo que Dios quería. A ti te saludamos y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estamos en 2 ocasiones hemos estado profundizando un poco sobre la oración. Y la estamos viendo la oración desde la Sagrada Escritura. Empezamos viendo la oración en el Antiguo Testamento. Después tratamos de entrar en la oración tal como la enseña Jesús. Y alcanzamos a ver los sinópticos y una primera y rápida y veloz insinuación al Padre Nuestro, que prometimos que íbamos incluso a profundizarla, toda la oración del Padre Nuestro, más adelante. Y sobre todo, insistíamos que la oración se hace sin cesar, que es una oración insistente, que la oración necesita ser probada por nuestra perseverancia y que debemos ser vigilantes en nuestro corazón. También hablábamos de la certeza que hemos de tener de ser escuchados y que es
fuente y condición también de la oración. Incluso insistimos en un texto del Evangelio de Marcos que es necesario creer en el corazón que lo que pedimos sucederá y de verdad será concedido. Ahora recordábamos que nuestra oración viene dirigida al Padre, que el Padre ve en lo secreto, que lo importante no es ni amontonar ni remachar palabras, como si Dios estuviera lejos de nosotros, sino que era necesario más bien el silencio que las palabras. Y la importancia del perdón para poder orar. Igualmente, habíamos hablado de la oración fraterna y de tener en cuenta nuestras propias faltas para poder hacer de nuestra oración una oración de corazón contrito y humillado que el Señor no desprecia. Habíamos quedado la vez pasada que entonces hoy comenzábamos a hablar de una manera muy simple, muy sencilla y muy limitada, muy cortica, de lo que podríamos sacar de la oración según el Evangelio de Juan, porque habíamos visto la oración en los sinópticos. Juan está interesado en que la oración, naturalmente, como todos, es un don, pero que hay que empezar a pedir que a mí se me concede el don de la verdadera oración. La verdadera oración. Esto a mí siempre me recuerda a otro Juan, no a Juan el Evangelista y el Apóstol, sino a San Juan Clímaco. San Juan Clímaco es un santo de la Iglesia Oriental. Y San Juan Clímaco decía que Dios daba el don de la oración a todo el que sacaba tiempo para orar. Y que teníamos que tener cuidado porque para llegar a la verdadera oración se necesitaba que Dios nos hubiera dado el don. Y que la mejor manera para poder obtener el don era sacar tiempo para orar. Porque Dios daba el don de la oración a quien sacaba tiempo para orar. Aquí esto unámoslo con lo que nos dice el Evangelio de Juan entonces. Pidamos que el Señor nos enseñe a orar verdaderamente. Y otro elemento de la oración de San Juan es el deseo que nosotros tenemos que llevar siempre de tener en nosotros los dones de Dios, lo que Dios nos aporta a nosotros mismos. Si ustedes se dan cuenta, esto es también lo que los salmos nos van a enseñar sobre la oración. La oración como don, la oración que se nos concede, la oración que nos la ofrece el mismo Señor, la oración que de verdad nos transforma. La oración que está expresada en el Evangelio de Juan en una frase que Jesús le dice a la samaritana y que ha sido la interpretación en general de los padres de la Iglesia. Si conocieras el don de Dios. Ese don de Dios los padres lo interpretan precisamente como la oración. Es más, esa oración, según el Evangelio de Juan 6:27, es también alimento que perdura hasta la vida eterna.
Y en Juan hay un elemento importante. La fe juega un doble papel frente a la oración. En primer lugar, la fe es condición indispensable para orar. Pero además de ser condición indispensable para orar, la oración aumenta la fe. Es decir, también la oración tiene como efecto el hacer crecer la fe. La oración nos ayuda a purificar y a escuchar el deseo del don de Dios, el deseo de la presencia de Dios en el corazón. Esto lo encontramos en Juan 4, 50, 53, en Juan 11, 25, en Juan 11, 45. Entremos ahora, esto es lo que podemos decir de la oración de Juan, por eso les decía, es un elemento muy preciso, muy corto, pero que espero que a todos nosotros nos ayude un poco a entrar en esta realidad. Veamos ahora la oración de Jesús. Y para ver la oración de Jesús, vamos a verlo en 4 momentos. En primer lugar, la oración en relación con su misión. En segundo lugar, la oración y su pasión. Después, la oración y su resurrección. Y finalmente, su oración en la última cena. Esos van a ser los 4 elementos que vamos a tomar de esta oración de Jesús. Yo pienso una cosa. El Evangelio nos revela una cosa. ¿A partir de qué? Del lugar que la misma oración ocupa en la vida de Jesús. El Evangelio nos revela la necesidad absoluta de la oración. Es decir, no es si queremos, si no queremos, no. Es más bien, si nosotros nos sentimos y queremos ser hombres de fe, es necesariamente y de manera absoluta la oración. ¿Qué nos lo demuestra? El lugar que la vida de oración ocupa en la vida de Jesús. Los evangelios nos presentan a Jesús orando con mucha frecuencia en la montaña. Nos lo presentan orando solo, aparte. Incluso cuando todo el mundo lo busca, Él está orando. Pero atención, no podríamos reducir este apartarse de Jesús, este Jesús estar solo, este Jesús estar en la montaña, este Jesús orar a solas con el Padre, reduciendo la oración de Jesús a una intimidad silenciosa con el Padre. Como quien dice, una relación intimista, una relación, no, sería un error, un error. La oración de Jesús con su Padre tiene que ver con la misión de Jesús que Jesús tiene. Y la primera misión de Jesús en el Evangelio es educar a sus discípulos. De tal manera que tenemos que unir en relación con la oración estos 2 elementos: la misión de Jesús y la enseñanza de los discípulos. Esto nos lo clarifica muchísimo el Evangelio de Lucas.
esta misión y esta educación en el capítulo 3:21, cuando se trata del bautismo. Después, antes de la elección de los 12, 6:12 del mismo Evangelio de Lucas. En la transfiguración, en el capítulo 9, versículo 29. Incluso antes de enseñar el Padre Nuestro. Lucas 11:1. Su oración, la oración de Jesús, atrae a sus más allegados. Y sobre todo esta oración que pudiéramos llamar en secreto, atrae a sus allegados. Y a sus allegados los quiere llevar a que cada vez penetren más en esta oración, como lo indica también el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, en el versículo 18. La oración de Jesús es algo que se refiere a ellos. Jesús oró por la fe de los suyos. Hay una oración, o más bien un nexo, entre su oración y su misión que se pone de manifiesto en los 40 días que Jesús está en el desierto. Porque incluso recurre a la figura de Moisés, pero sobrepasando la figura de Moisés. Porque Jesús triunfará mejor que Moisés del proyecto satánico de tentar a Dios. Lo podemos ver, por un lado, en Mateo 4:7, lo que tiene que ver con Jesús, y lo que tiene que ver con Moisés en el Deuteronomio capítulo 6:16, cuando Moisés duda frente a la roca, de que la roca le dé agua. Y entonces, pues, es lo que el libro del Deuteronomio va a considerar el pecado más grave de Moisés, su duda. Jesús, por el contrario, no se dejó tentar. No se dejó tentar. Moisés tuvo un momentico de incredulidad ahí, en ese preciso momento. Ahora vamos a hablar de la oración de Jesús y la pasión. Jesús, si ustedes se acuerdan, quiere hacer que sus discípulos oren con Él en el Monte de los Olivos. Jesús está frente a un momento decisivo. El momento de lo que yo me atrevería a llamar la máxima expresión de la voluntad del Padre, la entrega de su Hijo para la salvación de la humanidad. Pudiéramos decir que es la prueba definitiva. En este momento de tanto sufrimiento por parte de Jesús, en el Monte de los Olivos, queriendo
incluir a los discípulos que en el fondo no son capaces. Aparece una oración completamente filial. En el momento de del Monte de los Olivos, Jesús insiste en que Dios, en la paternidad de Dios, en medio de la angustia, el clamor es Abba, Padre. Es una expresión segura. Y le dice, Padre, a ti todo te es posible. Para ti nada hay imposible. Que es lo que hemos estado viendo incluso todos estos días, cuando estamos viendo la figura de Abraham. Para Dios nada es imposible. O digámoslo positivamente, para Dios todo es posible. Y precisamente se apoya en esto mismo, pero haciendo o poniendo por delante una precisión. Para ti todo es posible, pero yo no quiero hacer lo que para ti sea posible simplemente, sino lo que sea tu voluntad. Y entonces es cuando Jesús aquí hace, a mi manera de ver, lo que nosotros somos incapaces de hacer muchas veces en la oración, mientras no tengamos el Espíritu del Señor en nosotros. Cuando Jesús dice, Abba, Padre, todo te es posible, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es el elemento fundamental. Jesús no rechaza la pasión. Jesús acoge la presencia del Padre mediante la oración en el momento de su pasión. Un elemento fundamental cuando nosotros queremos confrontar lo que es la oración cristiana y queremos confrontar nuestra oración. Porque entonces nosotros ya tenemos una serie de elementos que son muy importantes para nosotros. Lo primero, efectivamente la oración frente a la misión. Pero lo segundo, la oración en medio del sufrimiento. Y sobre todo, que la oración en el sufrimiento no es quítame el sufrimiento, quítamelo. Eso no es lo que Jesús le pide, le dice, si es tu voluntad, tú tienes el poder de hacerlo, lo puedes hacer. Pero no es eso lo que te pido. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, Jesús tiene una seguridad de que si el Padre lo lleva hasta la máxima expresión del sufrimiento, que termina siendo la muerte, no lo dejará en la muerte. No dejará que su fiel experimente la corrupción. Es decir, ya está profetizado. Lo profetizó David en el Salmo. No dejarás que tu fiel conozca la corrupción. Es decir, la fe de Jesús lo lleva a saber que desde la fe, por más que llegue incluso la última experiencia que para nosotros sería imposible seguir de allí, para el hombre de fe, hasta desde la muerte hay salida. Y que la ventaja es que esa es la salida definitiva.
esa ya no experimentará la muerte más. Ya es la máxima experiencia, pero es necesario asumir la realidad de nuestro propio sufrimiento. Después de ver entonces la oración frente a su misión, la oración frente a su pasión, miremos un poco la oración y la resurrección de Jesús. Jesús, yo estoy convencido que esperaba su resurrección porque así se lo había anunciado a los discípulos. Es decir, Jesús entra en la muerte sabiendo que el Padre no lo dejará en la muerte. Todos los anuncios de la pasión del Señor, los 3 anuncios que aparecen en cada uno de los sinópticos, 3 veces aparece el anuncio de la muerte, aparece también junto al anuncio de la muerte el anuncio de la resurrección. Pero no era eso lo que esperaban los discípulos. Si ustedes se dan cuenta en los sinópticos, dialogando entre ellos, los discípulos dicen, ¿qué es eso de resucitar de entre los muertos? ¿Qué quiere decir eso de resurrección? Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús sube al monte Tabor y se transfigura, cuando baja les dice, no comenten nada de lo que han visto hasta que yo resucite de entre los muertos. Y dice que ellos aparte comentaban, ¿y qué nos quiso decir? Es decir, Jesús esperaba la resurrección. Los demás habían escuchado hablar de resurrección, pero no sabían qué era eso. Habían visto que revivía al hijo de la viuda de Naín, que como en el Evangelio de mañana revivirá a la hija de Jairo. Y como nos lo presenta el capítulo 11 del Evangelio de Juan, revivirá a Lázaro, que son los 3 acontecimientos de resurrección que aparecen en los Evangelios, pero que aparecen con palabra griega distinta. Porque en el Evangelio hay una distinción entre las resurrecciones estas 3 y la resurrección de Jesús. Son cosas distintas. Los otros 3 volvieron a la vida, por eso yo hablo de revivir, y volvieron a morir. Jesús regresó de la muerte y ya no muere más. Y es la experiencia que Jesús ha invitado a hacer a todo el que cree en Él. Ya no morir más. Entonces, fijémonos en esto. Jesús lo esperaba. Los discípulos no esperaban la resurrección. La carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 7, nos va a decir que aunque Jesús sabía que el Padre no lo dejaría en la muerte, el momento de la cruz y de la muerte fue de verdad muy duro. Y la carta a los Hebreos nos describe este momento diciendo que habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas,
con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarlo de la muerte, fue escuchado por razón de su piedad. Es decir, el momento no deja de ser dramático, no deja de ser doloroso, no deja de ser sufrimiento, por más que, como pudiéramos decir, Jesús tenga conciencia del fin del drama. La resurrección de Jesús termina siendo el momento central de la salvación de todos nosotros. La resurrección es, en definitiva, la respuesta que nosotros siempre esperaremos frente a nuestra propia oración. Ya no esperamos la resurrección de Jesús, ya Jesús resucitó. Esperamos en nuestra resurrección. Ese es, en el fondo, el objetivo de nuestra propia oración. No solamente nuestra resurrección para después de nuestra muerte física, sino nuestra resurrección en todos los acontecimientos que en el fondo la Escritura llama de muerte, que no son solamente el que nosotros dejemos de respirar y que empiece nuestro cuerpo a corromperse. No es solamente eso lo que la Escritura llama muerte. La Escritura llama muerte a todo lo que a nosotros nos hace sufrir. Por eso, en el fondo es aquello que el apóstol Pablo les va a decir a los fieles de Corinto en su segunda carta. Todos los días somos entregados a la muerte, para que en nosotros actúe la vida, la resurrección, para que el Señor nos rescate, para que el Señor nos saque de donde nosotros no nos podemos sacar y donde nosotros generalmente nos metemos. Es decir, esta relación de Jesús con la resurrección y esta oración de Jesús frente a la realidad de su propio sufrimiento, que termina naturalmente por el paso de Dios Padre en gloria, es lo que a nosotros nos da la esperanza de seguir pidiendo en nuestra propia historia de salvación, para que se cumpla lo que dice el Salmo 2. Pídemelo y daré en herencia lo definitivo. Ya hemos visto 3 de estos puntos de Jesús: su oración frente a la misión, su oración en la pasión, su oración en la resurrección. Ahora vamos a ver la oración de Jesús en la noche de la cena.
En la última cena, ya Jesús no va a decir cómo hay que orar. En la última cena, ¿qué es lo que Jesús hace? Orar, orar él mismo. Y en este sentido hay un elemento fundamental que coincide también con lo que nos han dicho los sinópticos. Jesús ora con la certeza de ser escuchado. Pero aquí, en la última cena, orar con la certeza de ser escuchado tiene también un elemento fundamental. No solamente orar con la certeza de ser escuchado, sino orar en nombre de Jesús. Orar en mi nombre. Quien pide al Padre en mi nombre, se le concederá. Es decir, quien pide al Padre en mi nombre tendrá la certeza de ser escuchado. Entonces, esta certeza de ser escuchado y este orar en el nombre de Jesús abren nuevas perspectivas a mi vida de oración. Y es cuando en el fondo les hace una pregunta a los discípulos, que yo espero que esta tarde a todos los que me están escuchando les suene también esta misma pregunta. Bueno, no propiamente pregunta, porque Jesús no les pregunta, sino que les dice, constaten una cosa. Hasta ahora ustedes, ¿qué han pedido en mi nombre? Probablemente los discípulos, si son suficientemente sinceros, le dicen, en tu nombre no, tenemos toda la experiencia judía, tenemos toda la experiencia de oración, eso es lo que hemos pedido, pero en tu nombre no hemos pedido nada. Este es un elemento fundamental de la oración cristiana. No es solamente dirigirse a Dios Padre, no es solamente tener la certeza de ser escuchado, sino orar en el nombre de Jesucristo. No solamente en el nombre de Jesús. Está bien, porque efectivamente Jesús es el mismo Jesucristo. Pero probablemente es necesario que nosotros lo tengamos claro con todas las letras, Jesucristo. Porque Jesucristo nos da la idea de que no es solamente en el nombre de Jesús el hombre, sino también en el nombre de Jesús Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que es lo que nos da la expresión Jesucristo. Jesús nos deja solamente en el aspecto humano. Es cierto, ese hombre es Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos muy claro que oramos en el nombre de Jesucristo. Este elemento nos hace pasar de una oración instintiva, de un querer que Dios venga en ayuda de nosotros, a una verdadera oración. Y esto tiene que ver con todos los bautizados. Nuestra oración no puede ser simplemente como la oración de las otras religiones o de los paganos. A Dios, no.
ha de ser en el nombre de Jesús. A ver, orar en el nombre de Jesús no es simplemente una fórmula. Porque nosotros podemos pensar, bueno, tenemos la fórmula y no, no es simplemente una fórmula. Supone que nosotros tenemos un nexo con Dios Padre y con su Hijo Jesús. Y que ese nexo viene realizado por la obra del Espíritu. Es cierto que nosotros invocamos el nombre de Jesús también para que Él nos sirva de nexo entre nuestra relación con el Padre. Pero así, como cuando tú pones un intermediario para que te realice una gestión, se necesita que tú tengas un nexo con el que va a gestionar. Esto mismo sucede aquí. Necesitamos tener un nexo con la persona de Jesucristo. Por eso, para orar auténticamente, ¿en qué consiste este nexo con la persona de Jesús? No significa simplemente pedir cosas. No significa que del cielo me caiga y me caiga y me caiga lo que yo pido. El nexo con Jesús significa que yo quiera lo que Jesús quiere. Y el querer de Jesús se identifica con su misión. ¿Y cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de Jesús? Atención, porque no es solamente demostrarnos a nosotros que hay una unidad entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La misión no es demostrarnos, la misión de Jesús no es solamente demostrarnos la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino que esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu se haga real en nosotros. Es decir, que también nosotros seamos uno. Juan capítulo 17, versículo 22. Que todos sean uno, como tu Padre, en mí y yo en ti. Esta es la misión de Jesús. Pero para cumplir la misión de Jesús, hay que pasar por el camino de Jesús. Porque Jesús es el camino. No hay otro camino. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro camino para llegar, por lo tanto, a la unidad. No hay otro camino para vencer nuestros rencores, nuestros odios, todo lo nuestro. No hay otro camino.
Hermanos, la oración no puede ir dirigida exclusivamente a obtener lo que nosotros queremos, sino a obtener la unidad, que es el fundamento del bien en la historia de toda la humanidad. Ustedes aquí alcanzan a percibir lo lejos que estamos del verdadero cristianismo. Estamos en una desunión total y en el fondo haciendo de nuestra oración solamente la que nos ayuda a solucionar nuestras necesidades. Orar entonces no significa pedir las cosas del cielo. Orar significa pedir lo que quiere Jesús, y Jesús quiere la unidad. Orar significa ubicarnos en el mundo en el nombre de Jesús. Y querer lo que quiere Jesús es, por lo tanto, también caminar en sus mandamientos. Pero caminar en sus mandamientos no es posible simple y exclusivamente porque yo me lo proponga por buena voluntad, sino porque se me dé el Espíritu. Porque sin el Espíritu no podré poner en práctica el primer mandamiento, el más importante, que es el amor. Por lo tanto, el amor lo hace todo en la oración. Y es lo que yo también tengo que pedir. Que se me dé amar. Que se me dé perdonar. Que se me dé vencer mis rencores. Que se me dé vencer mis odios. En el fondo, la caridad, el amor, se convierte en la condición y el término de la oración. Sin amor, sin caridad, no sabré pedir lo que tengo que pedir. Y si no pido lo que tengo que pedir, tampoco terminaré amando. El Padre se da totalmente a todos nosotros en la causa de esta unidad. La oración de Jesús trasciende nuestra oración. Jesús en su oración raras veces dice, te ruego, Padre. Generalmente dice, te pido, Padre. Y en una ocasión dice, quiero, Padre. Esta oración de Jesús
expresa su intercesión. Según la carta a los Hebreos, intercesión eterna. La Eucaristía es la prenda de la presencia total de Dios en su don y la posibilidad del intercambio perfecto. La Eucaristía se convierte así en la máxima expresión de unidad en la oración entre Dios y el hombre. Que el Señor nos conceda seguir meditando en estos días todos estos elementos de la oración de Jesús. Que todos estos elementos nos sirvan para profundizar nuestra experiencia de oración. Que en ellos podamos descubrir la acción de Dios. Que en ellos nosotros podamos aprender a orar. Que nuestra oración no se convierta simplemente en un quejido constante, donde lo único que le estamos pidiendo al Señor es que nos quite el sufrimiento. Estamos aquí delante del Señor. Que el Señor nos conceda profundidad en la oración y que nos dé de verdad trabajar por la unidad en la iglesia. Por la unidad en la iglesia que no consiste en que cada uno puede pensar lo que quiera, sino que todos, mediante la oración, terminemos pensando como piensa Jesús. Porque eso es lo importante, que nos encontremos en Él. Y allá nos tiene que llevar la oración. En nuestro próximo encuentro, entonces nos dedicaremos a la oración en la iglesia. Démosle gracias al Señor que nos ha reunido en esta tarde y que nos dé Él su Espíritu para poder hacer su voluntad y para aprender a orar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.